Buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Todo noches. bien? Buenas noches. Bueno, estoy tomando asistencia y tengo algunas personas que la clase pasada no estaban, ¿es así? Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Esperen que tengo muy bajito el audio yo. Ahí está, ahora sí. Les decía que tengo muchas personas que la clase pasada no estaban, ¿es así o les puse ausente? Por ejemplo, Cintia Poblete no estaba la clase pasada, Ríos Laura, Pender, Olivera, Nicola, ¿quién más? Yo también, pero, profe. Yo bueno, también estuve. los tengo a todos ausentes porque no han puesto presente en el apellido en el chat. Y no lo tengo. No lo tengo el chat. Sí, presten atención porque yo cuando les pido que pongan el presente no, apellido y nombre en ese orden, ¿sí? Tomo la asistencia de ahí. Bueno, yo en el chat no los tengo, por eso. Profe, perdón, yo tenía entendido que cuando ingresamos dijo que le ponía presente únicamente los que ponían la cámara. Sí, pero pongan el apellido. Sí, el yo lo nombre. había puesto, pero si nos conectamos 2 veces, capaz que en el segundo, capaz que se me pasó, pero yo estoy segura que lo había puesto. Claro, bueno, por una falta no hay problema. Lo que pasa es que esto es muy complicado tomar asistencia, porque ustedes van entrando a medida, digamos, no en el horario, van, vienen, se desconectan, no quedó en el chat, no lo puedo adivinar, chicos. Es así. Yo ahora les digo a quién tengo presente en esta clase. Voy a empezar a tomar asistencia, no sé. Y el tema de la cámara, no sé, chicos, es complicado. Saco una foto, hago un print de pantalla y les pongo presente a los que están en la cámara. Hacemos así. Ya hice un print de pantalla. Bueno, después tomaré asistencia de la pantalla, del print de pantalla. No sé dónde tomar asistencia, porque si en el chat no estaban, el chat se copia automáticamente, es lo que ustedes pusieron, ¿sí? Es así. Bueno, por las dudas pongan apellido y nombre. Y después veo, hago estrategia. El que tiene cámara, el que puso apellido, es re complicado, chicos. Es re complicado. Fíjense que si yo me pongo a tomar todos esos recaudos, no doy clase. A ver si tiene la cámara, si puso el apellido, ¿no? ¿Qué opinan? Claro, la profe de práctica profesional toma asistencia a un listado apenas comienza la clase y, bueno, el que pudo, Sí, pudo y el que no. es buena idea, la voy a adoptar. Así que toma asistencia ahora y hacemos eso. El que está y el que no está es bueno. ¿No es cierto? Vamos a hacer Entra así. tarde. ¿Y qué va a hacer? A ver. No, no va a estar porque no puedo estar tomando asistencia cada rato. Claro, Ese es el tal cual. problema. Sí, bueno, yo hago así, me llevo el archivo de los que están. Yo prácticamente estuve tomando asistencia de la sala de espera, ¿sí? Bueno, chicos, ¿cómo les fue con la actividad de diagnóstico? Que fueron 2 clases donde ustedes pudieron repasar los contenidos. ¿Tuvieron dificultades?
¿No tuvieron problemas? Yo de mi parte intenté hacerlo sin ver las clases. Bien, Me fue saliendo todo y después en el formato condicional, ahí tuve que ver un ejemplo como para asegurarme bien, pero después todo bien. bueno, perfecto. O sea que no tuviste problemas. Claro. Pero vos, Jonathan, rendiste el final, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, viste, ahí se nota. Aparte, bueno, estuviste muy bien en la cursada. Yo de algunos me acuerdo porque estaban muy presentes en la cursada del año pasado. Entonces, me acuerdo cómo anduvieron y bueno. Bien, vamos a, si no tienen dudas, porque la clase que viene voy a arrancar la clase con la actividad que les dejo para hoy, ¿sí? Arranco con la actividad, dando la devolución, voy a tomar de ejemplo algún ejercicio, ¿sí? Y voy explicando en clase, algún práctico, ¿no? Y voy explicando en clase cómo es la respuesta, a ver si en qué fallaron, en qué no fallaron. Después, todas las clases voy a subir la respuesta, cosa de que ustedes puedan ir chequeando, ¿no? Ir chequeando sus actividades. Solamente voy a corregir las actividades obligatorias. Cuando haya algún trabajo práctico obligatorio, si es que lo hay, lo voy a corregir. Y si no, ustedes van haciendo el chequeo y si ven que hay alguna diferencia entre lo que realizaron y la respuesta que yo subí, ahí me hacen la consulta por el foro o en la clase, ¿sí? Cuando comienza la clase. ¿Se entiende? Bien. Bien. Miren, voy a compartir la pantalla con la clase. No, esta no es la clase. Pero voy a dejar de compartir. Esperen un cachito, ¿no? Algo ha pasado acá. Tengo tantas pantallas abiertas. A ver, ¿qué pasó acá? Listo, ¿no? Vamos a minimizar todo. Bueno. Acá estamos. Evidentemente, acá. Bien. Les quiero mostrar, perdón, un chiquito, discúlpenme, voy a compartir con ustedes. Les quiero mostrar lo que estoy haciendo recién. ¿Sí? Miren. Les subí el enlace frecuente para que todos tengan, porque esto lo pidieron. Nos pidieron que pongamos acá un enlace con la clase, ¿no? Es recurrente el enlace. Todas las clases vamos a tener el mismo enlace. Igualmente, compartí el cronograma, que para poder ver esto tengo que dejar de compartir, porque vieron que ustedes, si vamos, no, tengo que ir y venir, no hay forma. ¿Sí? Ahí está. Tengo que abrir el cronograma para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí va. Ahora sí, vamos a compartir de vuelta. Fíjense el cronograma. Acá tenemos el cronograma de ustedes, de los días martes, ¿sí? Acá les voy lo mismo, vuelvo a poner el cronograma con el enlace recurrente, ¿sí? Fíjense, acá tenemos todas las clases que vamos a tener Zoom, ¿sí? Acá les pongo, por ejemplo, nosotros hoy tenemos Zoom y vamos a volver a tener el 11 de mayo, ¿se entiende? Luego volvemos a tener Zoom el 1 de junio. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. Ahí está. Ahora, si no tienen ninguna consulta respecto de eso, ya tienen el programa, el cronograma y el enlace recurrente para que ustedes se puedan unir. Ya no les tengo que mandar más mensajes. No voy a mandar más correo diciendo que tal día tenemos clase. Ya ustedes ya se manejan con ese cronograma, ¿sí?
Bien. Bueno, ahora sí, voy a compartir. Vamos a comenzar la clase con el tema de hoy, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver son las funciones anidadas. Esto me molesta un poquito acá. Ahí está, vamos a bajarlo. Vamos a ver las funciones anidadas, ¿sí? Nosotros el año pasado vimos funciones lógicas simples, vimos la función lógica sí, la función lógica y también vimos la función lógica o. Todos saben ya que la función lógica sí, perdón, que la función lógica sí la utilizamos cuando necesitamos poner dos o más resultados en una celda, ¿sí? Hasta ahora eran dos resultados. Si se cumplía la prueba lógica, podíamos decirle a Excel que ingrese un resultado, y si no se cumplía, podíamos decir que ponga otro resultado, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver funciones lógicas anidadas. ¿Qué significa esto? A veces necesitamos una función dentro de otra función, ¿sí? O, por ejemplo, necesitamos anidar las funciones lógicas. Por ejemplo, miren, yo voy a ver, les puse, algunas consignas para poder ver esta clase. Así lo vamos viendo directamente en la práctica. En un caso en particular, es más fácil de entender, ¿sí? Que si les doy pura teoría, en el aire no se entiende. Acá tenemos un caso. Miren, esta planilla es una planilla de evolución de ventas anual, donde tenemos los códigos de los clientes, la sucursal, el cliente en plazo en días con el que paga este cliente y las compras que han realizado, o las ventas, depende, ¿no? Sí, para nosotros serían ventas, para el cliente son compras. Las ventas que nos realizaron estos clientes en enero, febrero, marzo y abril. Bueno, tenemos para completar la columna objetivo mayo. Este objetivo es algo que nosotros pretendemos que nuestro cliente cumpla en el mes de mayo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Acá la consigna es que el cliente va a tener que cumplir para el mes de mayo, ¿sí? Nosotros le vamos a realizar al cliente un incremento del 5% al mes de abril si el cliente es de Bahía Blanca y con plazos en días superiores a 20 días. Es decir, aquellos clientes que la sucursal sea de Bahía Blanca y el plazo en días sea superior a 20, le vamos a pedir a ese cliente que tenga una compra de un 5% superior al mes de abril. En el resto de los casos, para los clientes que no cumplen esas dos condiciones, vamos a realizar un descuento del 2%. ¿Se comprende más o menos la consigna? Sí. 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 Medio enredada la hice, la leí recién, ¿no? Bueno, entonces acá la función lógica va a ser la función lógica sí, y le vamos a anidar la función lógica y. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la y sí devuelve verdadero si se cumplen dos condiciones. Entonces, nosotros acá necesitamos que se cumplan estas dos condiciones. ¿Cuáles eran? Que la sucursal sea de Bahía Blanca, ¿sí? Bahía Blanca. Tengan en cuenta que tienen que poner las vocales acentuadas, si la planilla lo tiene, ¿no? Ustedes, como van a ser los que hacen la planilla, o los que están en un trabajo van a saber con qué tipo de planilla están trabajando, van a saber si las vocales están acentuadas o no. Porque si yo acá pongo Bahía con acento y en la planilla la tengo sin acento, y no va a funcionar, ¿sí? Bueno, era que la sucursal sea de Bahía Blanca y el plazo en días mayores a 20, ¿sí? Bueno, cerramos paréntesis de la prueba lógica y, punto y coma para la prueba lógica sí, y vamos a dar, digamos, cuál es el valor que queremos que inserte Excel
cuando ambas pruebas lógicas sean verdaderas. Y habíamos dicho que si se cumple, queremos que incremente un 5% al mes de abril. Entonces hacemos un clic en abril por 105%. Estos son contenidos del año pasado. Con 105% nosotros estamos incrementando ese 5% al mes de abril. Lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer de esta manera, 1,05. ¿Sí? 1,05. Bueno, a mí me gusta más esta forma porque me parece que para ustedes es más claro, pero es indistinto cualquiera de los dos métodos. Bueno, punto y coma. Ahora, ¿qué queremos que inserte Excel en el caso que no se cumplan ambas condiciones? O sea, para el resto de los casos. Era un descuento del 2%, así que volvemos a hacer clic en abril, en I3, que es el 1 de abril, ¿sí? Por 98%, ¿sí? Ahí estamos haciendo el descuento del 2%. ¿Se entiende más o menos? Bueno, Sí. Enter y con un doble clic, acá, copiamos toda la columna. Bueno, acá estamos usando un anidamiento de dos funciones lógicas, ¿sí? Pero también podemos hacer anidamientos con otro tipo de funciones, que no son las lógicas, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber una lógica involucrada, en este caso, porque estamos viendo las lógicas anidadas también, ¿no? Bueno, la segunda consigna dice, si el promedio del cuatrimestre supera los 90.000 pesos, descontar, y acá me equivoqué, esperen, descontar un 5% al objetivo del mes de mayo. Para el resto de los casos, dejar el objetivo del mes de mayo. Entonces, acá en la columna descuento mayo, vamos a seguir esta consigna para resolver este caso. Si el promedio del cuatrimestre, así que igual sí. Si el promedio, doble clic, del cuatrimestre, selecciono todo el cuatrimestre, ¿sí? Supera los 90.000, entonces descontamos un 5% al objetivo de mayo. Hacemos un clic en mayo y multiplicamos por 95%. Así le hacemos el descuento. Caso contrario, dejamos el objetivo de mayo. Perfecto. Doble clic para completar. ¿Recuerdan lo que pasaba con estos signos que me muestra acá en el extremo superior izquierdo de la celda? Excel. Sí, profe, a mí me sucedió en el diagnóstico lo mismo cuando quise hacer el total recaudado. Bien, voy a omitir acá el error. Esto sucede, ¿sí? Porque yo tomé como promedio desde F3 hasta J3, perdón, hasta I3. Y Excel interpreta que debería haber sido desde F3 o desde E3, ¿sí? Hasta J. ¿Por qué? Porque como ven números, ¿sí? Entonces interpreta que podría llegar a haberme equivocado en este rango que utilizamos acá para la función promedio. Pero bueno, como nosotros estamos seguros que realizamos bien la fórmula, lo omitimos, seleccionando como hice, abriendo la listita y omitir. Eso lo vieron, ¿no? ¿O quieren que lo haga de vuelta? Hágalo de vuelta, profe. Bueno, perfecto. Fíjense, acá cuando yo autocompleté, con el doble clic, aparecen los símbolos. Bueno, así como tengo seleccionada, y si lo hubiese perdido no importa, podemos volver a seleccionar toda la columna, abrimos la listita del error y omitimos. Porque es una cuestión de que queda desprolijo a la pantalla, ¿no? Bueno, vamos a ver otro caso de funciones anidadas. Miren, acá tenemos una columna que dice notificar
y se tiene que completar de la siguiente manera. Notificar a los clientes de la sucursal Punta Alta que la empresa ha decidido no trabajar más con cuentas a 28 días o más días. Entonces, acá se tienen que cumplir dos condiciones, porque me está pidiendo notificar a los clientes de la sucursal Punta Alta que la empresa ha decidido no trabajar más con cuentas a 28 días o más días. Entonces, si mi cliente es de Punta Alta y aparte trabaja con cuentas a 28 días o más, voy a tener que notificarlo de que, bueno, la empresa va a dejar de trabajar, ¿sí? A 28 días en Punta Alta. Por eso solamente en Punta Alta, porque en Bahía Blanca y en General Cerri va a seguir trabajando con las cuentas a 28 o más días. Fíjense que tenemos 28, ninguna, pero sí, una sola y 2 a 30 días. ¿Sí? Acá tengo una que coincide con Punta Alta y la de 28 es con General Cerri. Y luego tengo otra que es de Bahía Blanca. Bueno, acá es fácil, ¿no? Yo no necesito una función para detectar estos clientes. ¿Por qué? Porque directamente tengo muy poquitos clientes. Entonces, no necesitaría una función. Pero fíjense que en una empresa ustedes van a trabajar a lo mejor con 1000 registros, ¿sí? O menos, pero muchos registros. No vamos a tener una empresa con 15, 16 registros o 14 como tenemos acá. ¿Se entiende? Entonces tendríamos que utilizar la función. Y la función sería igual si, combinado con el i. Y me voy a preguntar, si el cliente es de Punta Alta, punto y coma, y también si el plazo en día supera los 28 días, ¿sí? Si es superior a 28 días. Si esto sucede, el cartel será notificar al cliente, por ejemplo, ¿no? Profe, ¿no sería igual o mayor? Porque dice a 28 días o más días. Perfecto, muy bien, muy atento. Mayor o igual a 28 días. Caso contrario, como no dice nada, puedo poner un vacío, puedo poner un espacio en blanco. Yo voy a poner un vacío. ¿Sí? Ahí estamos. Doble clic para autocompletar. Y el único que cumplía, como lo habíamos visto anteriormente, es este cliente, ¿sí? Que cumple con las dos condiciones. Bueno, por último, más o menos, digamos, que el alineamiento de función trabaja así, ¿sí? Cuando se tiene que cumplir dos condiciones, es el sí, va juntito. En este caso estábamos viendo el sí con un promedio, la función lógica con el promedio, también van juntos, ¿sí? No podemos hacer una prueba lógica sin la función de anidamiento pegada, ¿sí? El sí siempre va pegadito al i, al o o a cualquier otra función que se está utilizando para realizar la prueba lógica. Bueno, si se corta volvemos a conectar, ¿sí? En 8 minutitos yo creo que vamos a alcanzar a ver este último tema. Miren, acá dice esta consigna que vamos a ingresar en este concepto malo, regular o buen cliente, dependiendo de la compra que tuvo el cliente. Si la compra del cliente fue inferior a los 200.000, vamos a poner un concepto malo. Si la compra del cliente está entre 200.000 y 300.000, vamos a poner un concepto regular. Y si supera los 300.000, vamos a poner el concepto de buen cliente. Entonces acá tenemos tres respuestas y vamos a tener que usar dos sí anidados, ¿sí? Dos pruebas lógicas anidadas, porque con una podemos poner dos conceptos, si necesitamos tres tenemos que utilizar dos, si son 4, 3 y así sucesivamente. Bien, entonces, vamos con la primera. Sí. ¿Qué pregunta lógica? Yo acá les hice este cuadrito porque siempre conviene ir descartando los extremos, ¿sí? Descarto el malo, luego descarto el primero, ¿sí? Luego descarto el último y por defecto va a quedar el del medio. Podría comenzar por este, no hay ningún problema. Luego descarto el segundo
y por defecto va a quedar el del medio. Ustedes me dirán, ay, ¿qué pasa si tengo que dar 4 respuestas? Bueno, tendríamos que usar 3 sí, pero ¿saben qué? Ya no es eficiente. Para ese caso vamos a usar otra función que la vamos a ver la clase que viene. La clase que viene que tengamos Zoom, ¿sí? Entonces, nosotros cuando son 3 respuestas usamos 2 sí anidados. Y si no, usamos otra función. Bueno, primer prueba lógica. Primer prueba lógica es preguntarnos si en el cuatrimestre, porque es en el cuatrimestre, entonces sería así, suma, si en el cuatrimestre, selecciono el cuatrimestre, el cliente compró menos de 200.000, punto y coma, entonces vamos a poner el concepto malo. Punto y coma. Y ahora me hago la segunda prueba lógica. ¿Sí? En el resultado falso me hago la segunda pregunta lógica. Y mi pregunta lógica es si en el cuatrimestre, vuelvo a seleccionar, esperen que me olvide el paréntesis, si en el cuatrimestre superó los 300.000 para descartar el segundo, ¿sí? Extremo, punto y coma, entonces el cliente es, el concepto es buen cliente. Cierro comillas, porque recuerden que los caracteres, cuando es alfanumérico, va entre comillas. Punto y coma, y acá voy a dar la última respuesta falso, por falso de mi prueba lógica segunda, ¿sí? Caso contrario, mi cliente es regular. Regular. Ahí está. Y cierro paréntesis del segundo sí, y cierro paréntesis del primer sí. Enter. Doble clic. ¿Sí? Bueno, vamos a evaluar si esto es así. Para poder evaluar voy a hacer la columna de suma del cuatrimestre. Igual suma, doble clic, y sumamos el cuatrimestre. Ahí está. Doble clic. Fíjense, si está entre 200 o 300 me tiene que dar regular. Está perfecto. Si es menos de 200, malo. Perfecto. Regular, está bien. Buen cliente, superó los 300.000. Está entre los 200 y los 300, regular. Y buen cliente todos estos porque también superaron los 300.000. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Se entiende cómo es el manejo del anidamiento de funciones? ¿Cómo podemos ir enlazando las funciones en la medida que lo necesitamos? Sí, yo no Sí, alcancé a ver, lo estoy viendo acá desde el celu, en el valor falso del segundo sí, digamos, el que está anidado, ese sí lo entendí, en donde colocábamos que era buen cliente. Bien. Después cerramos paréntesis, claro. Una vez que cerramos paréntesis nos quedaba el valor falso de la primera, y ahí no pusimos nada. No, ahora te voy a mostrar cómo es. Mira, voy a ir a la clase para que se entienda esa partecita, porque yo se lo subí como archivo en el material de estudio. Mira, ahora ahí vamos, ¿eh? Yo la última parte que no entendí fue la regular, profe, o sea... Sí, lo mismo que plantea Jonathan, creo. Fíjense, Claro. miren, ahora voy a compartir el archivo. Se corta ahora, en 2 minutitos, no importa, volvemos a conectar, ¿sí? Voy a compartir un archivo que tenemos en clase. Ustedes lo tienen en el bloque de material de estudio. En el bloquecito de material de estudio, perdón, en el bloquecito de material de estudio está la clase y este archivo que les voy a compartir ahora para que lo veamos, miren. Pero no voy a alcanzar, creo, no importa. Volvemos a unirnos. Miren, fíjense cómo trabajan las funciones lógicas anidadas. Ay, no me digan que no está acá. Bueno. No. A ver, lo voy a... ahora cuando volvemos a... Yo lo voy a armar y cuando nos unimos, lo vemos. No importa. Yo lo armo acá, miren.
mientras que ustedes están esperando que se corte prueba lógica 1, tenemos respuesta verdadero, pero ustedes no me ven. Esperen, ahí va. Esto de tener que ir y venir para compartir se complica. Ahí vamos. Bien, tengo la pregunta lógica 1, ¿no? Bien, respuesta por verdadero. Y tengo una respuesta por falso. Esto es la primera pregunta lógica. En la pregunta lógica, cuando salgo por verdadero, doy la respuesta de, en este caso, doy la respuesta de malo, ¿sí? Bien. Y cuando cuando estoy en la respuesta de falso, no doy una respuesta. Ahí en el falso de la primera pregunta lógica 1, hago la segunda pregunta lógica, la pregunta lógica 2. No doy una respuesta, hago una pregunta lógica 2. Y acá yo voy a tener dos respuestas. La respuesta verdadero de la segunda pregunta lógica y la respuesta falso de la segunda pregunta lógica. Entonces, en esta respuesta de verdadero, doy el buen cliente, y si da por falso, quedaría lo que está en el medio, ¿sí? Regular. Pero eso porque armé la pregunta lógica de esa manera. Claro. Para que pueda, digamos, armé la lógica como para que esto quede de esta manera. Por eso yo les decía, cuando tenemos que tener dos preguntas lógicas simultaneadas, conviene descartar los extremos en cada una de las preguntas lógicas. No arranco preguntándome si está entre 200 y 300.000. Bueno, ahí vamos. Voy a volver a compartir. Vamos a volver a compartir para terminar de ver esto, ¿sí? Ahí va. Tenía algunas personas que estaban ahí vamos, ahí está. Bueno. Y minimizo para que no ocupe la pantalla. Bien, ¿quieren que volvamos a mirar la función? Miren, acá tengo los resultados. A ver si podemos hacer desde acá. Fíjense, por ahí se ve un poquito mejor acá, ¿no? No sé si qué opinan ustedes. ¿Creen que tengo más personas que están queriendo unirse? Vamos a esperar un momentito. Que se unan todos. Bueno. Bien. Bueno, analicemos desde acá, a ver si se entiende un poquito mejor. Acá habíamos hecho esta gráfica como para que ustedes vean cómo es la lógica, cómo trabaja la función sí. Pregunta lógica 1, la primera respuesta damos por malo, si se cumple, ¿no? Si es verdadero. Cuando damos por la salida de lo que vamos a decirle a Excel que ponga, cuando sea falso, en vez de poner una respuesta, hacemos la pregunta lógica 2. ¿Sí? Y ahí sí damos
las dos respuestas, por verdadero y por falso. Fíjense que acá, por ahí se ve un poquito mejor, o yo haciendo clic, 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 fui cambiando el contenido. Ahí está, miren. Acá hacemos la pregunta lógica 1, descarto uno de los dos extremos. Podría haber comenzado por este, no hay ningún problema, ¿sí? Todo eso es de acuerdo a la necesidad que tengamos laboral, ¿sí? Bueno, este era un caso donde teníamos que poner un concepto de acuerdo a la compra que hacía el cliente. Si el cliente compraba menos de 200.000 y era un cliente para nosotros que no era un buen cliente, ¿sí? Bueno, para no poner no es un buen cliente, puse malo, ¿sí? Entonces acá ponemos la respuesta. Como segunda pregunta lógica, la voy a tener que armar en el valor falso. ¿Qué pasa si no se cumple esta pregunta lógica? Bueno, voy a armar una segunda pregunta lógica. Si esa compra que hizo mi cliente en el cuatrimestre es superior a los 300.000, entonces es un buen cliente, ¿sí? Y fíjense que acá estoy en la pregunta lógica esta, ¿sí? Esta segunda pregunta lógica, ¿se entiende? Sí. Me va a dar dos respuestas, por verdadero y por falso. Buen cliente cuando se cumpla, irregular si no se cumple. ¿Por qué? Porque si no es menor a 200.000 y no es mayor a 300.000, en la escala numérica no queda otra que sea entre 200.000 y 300.000. O sea, 200.001 va a ser, chicos, ¿pueden silenciar el micrófono? Gracias. Ya para los que son 200.001, van a estar entre 200 y 300, ¿entiende? Eso es la escala numérica y tiene que ver con la matemática, no con Excel. Pero sí tiene que ver con Excel cómo armamos nuestras pruebas, digamos, nuestras pruebas lógicas de la función sí combinadas con otra función sí. Chicos, silencien el micrófono porque si no hay mucha interferencia. Bueno, ahí estamos. Ahí dejé de compartir. Bueno, ¿alguna consulta de la clase? No, ahí me quedó claro, me faltaba un valor falso, pero era la misma prueba lógica 2. Exacto, exacto. Cuando caímos por falso, sí, que tenemos que hacer dos pruebas lógicas, es decir, cuando tenemos que dar tres respuestas, cuando caemos por falso de la primera pregunta lógica, ahí armamos nuestra segunda pregunta lógica. Y ahí nos quedan las dos respuestas, verdadero y falso de la segunda. Si venimos por descarte, la última queda lo del medio, ¿no? En este caso, que es una escala numérica. Bien. ¿Les quedaron dudas? No. Bueno, perfecto. Miren, ahora no los voy a pausar porque, bueno, damos por terminada la clase y les voy a comentar algo más, ¿sí? En particular. Ahora yo les mandé, les subí un trabajo práctico con poquitos ejercicios. No los quiero cargar de actividades porque quiero que vayan razonando bien estos 4 o 5 ejercicios que les di. La clase que viene, que volvamos a tener actividad práctica, ahí voy a empezar a mezclar contenidos de actividad práctica, ¿sí? Vamos a incorporar los de esta clase más los de la clase que viene. Así ustedes no pierden el ritmo, porque después cuando llegue la fecha del parcial, ¿sí? Se van olvidando los contenidos anteriores.
¿Sí? Bueno. Si no tienen más consultas, chicos, doy por finalizada la clase. Y ustedes ya se pueden poner a trabajar en la actividad práctica. Tienen la hora que queda, más las 2 horas de la clase que viene, que son destinadas para hacer actividad práctica. Profe, Sí. yo quiero hacer una consulta con respecto al diagnóstico, que ahora me Sí. acabo de ver ese error, que yo para que no me aparezca el error, me la rebusqué, no puse, puse suma y no puse el rango, sino que lo fui sumando de a uno. ¿Lo puedo corregir y volvérselo a enviar? Sí, chicos. Sí, sí, porque estamos aprendiendo y el diagnóstico es para eso, para recuperar contenidos. No es para evaluar y poner que están trabajando mal o bien o excelente. Ahora es recuperar contenidos. ¿Sí? Bien. Recién en esta clase voy a evaluar el trabajo de ustedes con la actividad práctica de la clase. Pero el diagnóstico bajo ningún punto de vista, porque es recuperar, refrescar, y bueno, pasa eso. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Yo quería preguntar si tenemos otro próximo Zoom, digamos, si hay alguna fecha. Sí, lo dije al principio de la clase. ¿No estabas, Flor? No, yo no, llegué como 10 minutos tarde más o menos. No me arrancaba la computadora. Bueno, tengan en cuenta que tomo asistencia cuando comienza la clase, ¿sí? Y los que llegan tarde, cuando terminamos así, me dicen el apellido de los que llegaron tarde, así los anoto por lo menos con llegada más tarde, no pierden toda la clase. Flor, Orellana. ¿Quién más, chicos? ¿Alguno más admití? Eran 19, creo, los que estábamos. Bueno. Te contesto, Flor. Mira, voy a compartir la clase. Espera, que tengo que ir y venir, perdóname, pero a ver si ustedes ven. ¿Están viendo el campus? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Yo les decía hoy, Flor, que acá, primero, tenemos el enlace recurrente de todas las clases que vamos a tener Zoom y luego tenemos acá un cronograma, ¿sí? Este cronograma, a ver si lo tengo aquí abierto, ¿ahora lo podés ver? No. Esto no. Esto no, esto lo tengo que volver a compartir. El cronograma, Flor, dice los días que tenemos Zoom, ¿sí? Hoy fue día 27, tuvimos Zoom. La clase que viene, 4 de mayo, no tenemos Zoom. El 11 de mayo sí tenemos Zoom. 18 de mayo no tenemos Zoom y así sucesivamente. ¿Sí? Esto lo tienen disponible en la clase. Yo ya no les mando más mensajitos de los días que tenemos Zoom, porque ya lo tienen ahí en el cronograma. ¿Se entiende? ¿Ustedes tienen grupito de WhatsApp? Sí. Sí. Bueno, si son tan amables, pongan un mensajito. Hay un cronograma de actividades con Zoom y no, porque no les voy a mandar más el mensaje, ¿sí? De pronto por ahí el que tuvo alguna dificultad hoy para conectarse se pierde de ese pequeño detalle que, bueno, que es importante para ustedes. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Consulto algo yo. Los que no tienen cámara encendida, ¿tienen algún problema técnico o simplemente no quieren encender las cámaras? Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo? Profe, buenas noches. Hola, Elena. ¿Qué tal? Sí, yo tenía a mi familia comiendo y cenando y estoy con el celular, entonces tengo que abrir la pantalla para ver la explicación, si no, no la puedo ver. Bueno, está bien, perfecto. Se entiende. Pregunto porque, bueno, hoy Marcia
me decía que yo la primera clase dije que iba a poner presente a los que tenían cámara encendida. Pero bueno, después veo que se torna muy problemático porque inclusive hay personas que tienen dificultades y es entendible, yo entiendo las dificultades. Y bueno, no puedo saber, chicos, si tienen dificultades o si no tienen ganas de encender la cámara. Lo voy a tener en cuenta yo para el concepto que pongo de la cursada y para la nota del final, ¿sí? Lo sabe Jonathan, que rindió final, y la verdad es que cuando me toca poner el número en la nota final, tengo en cuenta todo. El que participa en clase, ¿sí? El que entrega las actividades, el que nunca se conectó con cámara, porque podemos tener problemas o alguna dificultad como le está pasando a Elena. Miren, el otro día, sin ir más lejos, me pasó a mí. Tuve problemas con la cámara, no me lo tomaba. Bueno, tuve que dar una clase sin cámara, porque me tomó de sorpresa así, ¿no? Así que bueno, todos podemos tener dificultades. Pero bueno, yo voy a contemplar cuando es eventual o cuando nunca se encendieron las cámaras o cuando nunca se participó. E incluso tengo estudiantes que tienen el micrófono apagado y están hablando por teléfono, me doy cuenta que están hablando con otros, porque ahora yo los estoy viendo. Estoy viendo sí que hacen los que tienen la cámara. Y los que no, bueno, chicos, no tendrán excelente, tendrán un concepto bueno, ¿sí? Si es que cumplen con todas las actividades y tienen excelente nota, tendrán un concepto bueno si nunca pudieron encender la cámara, a menos que no tengan cámara, ¿no? Pero es muy difícil evaluar todo esto, es muy difícil, la verdad es que es muy difícil, ¿sí? El que realmente tiene una problemática o el que, bueno. Profe, bien. Sí. le quería decir, yo por mi parte voy activando y desactivando la cámara por el hecho de cuando comparte la pantalla, me acerco más a la compu y si no, básicamente está mi cara ahí en primer plano, entonces para acercarme a la compu y ver el Excel, la desactivo y bueno, después la vuelvo a activar una vez que ya deja de compartir. Pero si no, está mi cara ahí en primer plano y no. Sí, Laura, te entiendo, eso es totalmente entendible y está bien que lo hagas. Incluso se pueden desactivar las cámaras porque se entrecorta, es muy largo el delay, ¿sí? de la conectividad. Y está perfecto también, pero en algún momento la cámara tiene que estar encendida, como haces vos, Laura, ¿sí? Es totalmente entendible. O bueno, como recién me comentó Elena, que tiene un problema eventual porque está con su hija, o el otro día una mamá que tenía a la nena enferma y la tenía UPA. Todo es entendible, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta que quieran hacerme? Profe, hola. Perdón, yo no sé si no escuché en las otras clases, no entendí, pero usted hace un momento dijo que para llegar mejor al parcial, ¿usted nos va a tomar parcial este año? Tengo pensado tomar parcial, sí. Pero todavía no nos dio las notas, la fecha, perdón. Lo puse en el cronograma, chicos. Está todo en el cronograma. Ah, ok. Bueno. Sí, está todo en el cronograma. Pienso tomar un parcial, ¿sí? A ver, el formato del parcial, porque a lo mejor eso es algo que no consulté. Yo puse parcial, pero a lo mejor el parcial es como un trabajo práctico obligatorio. ¿Se entiende? Porque todavía no sé cómo vamos a llegar a esa fecha. A lo mejor eso hay que cambiarlo. Por ahora es lo que tengo pensado, pero no lo sé si puedo hacerlo de esa manera o no. ¿Sí? Porque a lo mejor me dicen, no, mira, todo para atrás, parcial no, es todo conceptual, no se puede evaluar con trabajos prácticos tampoco. Bueno, entonces en ese caso haremos trabajo práctico en vez de parcial, ¿sí? Será práctica. Práctica con mayor dificultad, ¿sí? Porque fíjense que yo ahora estoy haciendo práctica muy sencilla. Toda la práctica que estoy haciendo es tomando los temas, pero de un nivel muy básico, sencillo. No los quiero complicar porque estamos trabajando virtual. Si vemos que tenemos más tiempo, complejizamos un poquito esa práctica y bueno, si no se puede tomar el parcial, no se toma. ¿Sí? Pero a mí me parece que para ustedes es mejor un parcial
porque van viendo cómo van con la materia. Van teniendo también ese timing ustedes de cómo están con la materia. Porque si no llegan al final muy crudos, que es lo que pasó en primer año, ¿sí? Costó mucho ese final. Me parece que por lo menos vamos entrenando el final, ¿sí? Que la modalidad del parcial va a ser la misma que la que tuvimos con el final, excepto que ustedes van a poder realizar la tarea en Excel, ¿sí? Entonces van a poder hacerlo en Excel y subirlo al cuestionario ese que vamos a hacer como parcial, ¿sí? Va a ser de la misma manera que el final. Lo vamos a ensayar también, no se preocupen, lo vamos a practicar. Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, chicos y chicas, si no tienen más consultas, los dejo trabajando, ¿sí? Bárbaro, gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, Chao. profe. Hasta la Buenas próxima. Buenas noches, profe. Buenas noches.